Todos los mañanas. Hacia Marte. Después de milenios de juegos preliminares terrestres, los logros de la humanidad en un nivel notable comenzaron con su unificación política y la colonización gradual de Marte. Si bien la tecnología para colonizar este mundo había existido durante algún tiempo, las disputas políticas, las agendas cambiantes y la pura inercia de la usurpación terrestre cómoda habían hecho que este paso pareciera más distante de lo que realmente era. Solo cuando los riesgos claramente comenzaron a presentarse, solo cuando el medio ambiente de la Tierra comenzó a ceder bajo la presión de 12.000 millones de almas industrializadas, la humanidad finalmente asumió la tarea trascendental. A lo largo de las décadas, viajar y luego establecerse en Marte se había imaginado como un asunto rápido y relativamente fácil, complicado pero factible y manejable a corto plazo. Cuando el empujón finalmente llegó a comenzar, fue evidente de que este no era el caso. Tenía que ir paso a paso. El bombardeo atmosférico por microbios genéticamente adaptados generó lentamente una atmósfera respirable en un ciclo que tomó siglos. Más tarde, algunos fragmentos de cometa se desviaron de su curso para producir mares, océanos, agua. Cuando finalmente terminó la espera, los restos de la flora y fauna de la Tierra se introdujeron como remakes marcianos especialmente modificados. Cuando todo estuvo listo, la gente vino de su abarrotado mundo. Vinieron en naves de solo ida, cohetes de fusión y planeadores atmosféricos, repletos de colonos, durmiendo en sueños de un nuevo comienzo. Los primeros pasos en Marte no los dieron los astronautas, sino niños descalzos sobre césped sintético. Los marcianos americanos. Durante varios cientos de años, Marte permaneció como un remanso, prosperando, pero aún tenue en comparación con el esplendor de la Tierra, que brillaba más que nunca. Gracias a la reubicación de industrias ambientalmente exigentes a Marte, la Tierra podría usurparlo todo, sin tener que dañar su cansada biosfera. Este era el apogeo terrestre, el clímax del desarrollo económico, cultural y social en la vieja Tierra. Sin embargo, esto no iba a durar. Como la separación gradual de América de su madre colonial, los gobiernos de Marte adoptaron una nueva identidad marciana. Se convirtieron en los marcianos americanos. La diferencia entre la Tierra y Marte no era solo política. Unas pocas generaciones en la gravedad más ligera dieron a los nuevos americanos un marco delgado y ágil que se veía surrealista en su antiguo hogar. Esto, combinado con una cierta cantidad de ingeniería genética, llevó a la separación de los marcianos a un nuevo nivel. Durante un tiempo, el cisma silencioso entre los dos planetas fue aceptado mutuamente, y el equilibrio de poder colgó en un equilibrio nervioso. Pero el enfrentamiento terramarciano no pudo durar para siempre. Con recursos ilimitados y una población enérgica, Marte estaba destinado a tomar la delantera. Guerra civil. Se esperaba que el reemplazo marciano ocurriera de dos maneras, ya fuera mediante ganancias económicas a largo plazo o mediante un conflicto armado mucho más breve pero doloroso. Durante casi 200 años, el método anterior pareció surtir efecto, pero este estiramiento gradual finalmente se rompió de la manera más destructiva. Casi desde su establecimiento, la cultura marciana estuvo impregnada de un tema explícito de rebelión contra la Tierra. Canciones, películas y publicaciones diarias repitieron estas nociones una y otra vez hasta que se interiorizaron. La Tierra era el antiguo hogar osificado que frenaba a la humanidad, mientras que Marte era nuevo, dinámico, activo e inventivo,
Marte era el futuro. Esta ideología finalmente alcanzó su cúspide revolucionaria semi-paranoica. Aproximadamente dentro de 1000 años, las naciones de Marte prohibieron todo comercio no esencial y viajes con la Tierra. Para la Tierra, fue una sentencia de muerte. Sin los recursos y las industrias de Marte, el apogeo terrestre rápidamente se convertiría en una pálida sombra de su antigua gloria. Dado que continuaba el comercio de bienes de primera necesidad, nadie se moriría de hambre. Pero para todos los ciudadanos de la Tierra, el boicot marciano significó la pérdida de hasta 3/4 partes de sus ingresos anuales. La Tierra no tuvo más remedio que reclamar sus antiguos privilegios, por la fuerza si era necesario. Siglos después de su unificación política, la Tierra se preparó para la guerra. La mayoría de los pensadores y fantasiosos de eras anteriores habían imaginado la guerra interplanetaria como un espectáculo glorioso y vertiginoso de naves espaciales masivas, luchadores individuales y heroicidad de último momento. Ninguna fantasía podría haber estado más lejos de la verdad. La guerra entre planetas fue una serie lenta y angustiosa de decisiones cronometradas con precisión que significaron destrucción a escalas bíblicas. La mayoría de las veces, los combatientes nunca se vieron. La mayoría de las veces, los combatientes no estaban allí. La guerra se convirtió en un duelo entre complicadas máquinas autónomas programadas para maximizar el daño al otro lado mientras intentaban durar un poco más. Tal conflicto causó una terrible destrucción en ambos lados. Phobos, una de las lunas de Marte, se hizo añicos y llovió como granizo de meteorito. La Tierra recibió un impacto polar que mató a 1/3 de su población. Apenas escapando de la extinción, los pueblos de la Tierra y Marte hicieron las paces y reconstruyeron un sistema solar único. Les había costado más de 8.000 millones de almas. Gente de las estrellas. Los supervivientes coincidieron en que eran necesarios cambios masivos para garantizar que una guerra así no volviera a ocurrir. Estas reformas fueron tan amplias que no implicaron solo cambios políticos y económicos, sino también biológicos. Una de las mayores diferencias entre las personas de los dos planetas fue que con el tiempo casi se habían convertido en especies diferentes. Se creía que el sistema solar nunca podría unificarse completamente hasta que se superara esta discrepancia. La respuesta fue una nueva subespecie humana, igualmente y mejor adaptada no solo a la Tierra y Marte, sino también a las condiciones de la mayoría de los entornos recién terraformados. Además, estos seres fueron imaginados con cerebros más grandes y talentos elevados, haciéndolos más grandes que la suma de sus predecesores. Normalmente sería difícil convencer a cualquier población de que elija entre la esterilización obligatoria y la crianza de una nueva raza de seres superiores. Sin embargo, los recuerdos de la guerra aún estaban dolorosamente frescos y fue más fácil implementar estos procedimientos radicales a raíz de tal matanza. Cualquier resistencia al nacimiento de la nueva especie no se extendió más allá de las escasas quejas y las huelgas triviales. En solo unas pocas generaciones, la nueva raza comenzó a demostrar su valía. Organizados como un solo estado y ayudados por los desarrollos tecnológicos de la guerra, rápidamente terraformaron y colonizaron Venus, los asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno. Pronto, sin embargo, incluso el dominio del Sol se hizo demasiado pequeño. Las nuevas personas que lo heredaron querían ir más lejos, a nuevos mundos bajo estrellas distantes. Se convertirían en la gente de las estrellas. Colonización y el Edipo mecánico.
Incluso para la gente de las estrellas, los viajes interplanetarios fueron una tarea trascendental. Las mentes primitivas se habían quedado atónitas ante el problema, y fantasías como los viajes más rápidos que la luz y el hiperespacio emergieron como las únicas soluciones. En pocas palabras, era imposible llevar una gran cantidad de personas con suministros suficientes hasta la estrella más cercana para hacer factible la colonización. Las tecnologías existentes solo pudieron avanzar a meros porcentajes de la velocidad de la luz, haciendo que el viaje sea un asunto que abarque una era. Se concibieron e incluso construyeron enormes naves generacionales, pero éstas sucumbieron a las dificultades técnicas o a la anarquía a bordo después de unos pocos ciclos. La solución fue ir primero allí y luego hacer a los colonos. Con este fin se enviaron naves automáticas rápidas y pequeñas a las estrellas. A bordo había máquinas semisensibles programadas para replicar y terraformar el destino y construir a sus habitantes a partir de los materiales genéticos almacenados a bordo. Un problema extraño plagó esos intentos. La primera generación de humanos que se fabricó a veces desarrolló un extraño afecto por las máquinas que los fabricaban. Rechazaron a los de su propia especie y perecieron después de las enormes crisis de identidad que siguió. Este complejo tecnológico de Edipo no era infrecuente. Casi la mitad de todos los intentos de fundación de colonias se perdieron a través de él. Luego entonces, sin embargo, la mitad restante fue suficiente para llenar el propio brazo espiral de la galaxia de la humanidad. El verano de la humanidad. Inmediatamente después de la colonización de la galaxia por parte de la humanidad, llegó su primera edad de oro verdadera. Criados por profetas de las máquinas, los supervivientes de las plagas edípicas construyeron civilizaciones que igualaron e incluso superaron a sus antepasados solares. Esta difusión a través de los cielos no significó una pérdida de unidad. A través de los cielos, flujos constantes de comunicación electromagnética unieron los mundos de la humanidad con tal eficiencia que no había colonia que no supiera sobre los sucesos de sus hermanos lejanos. El libre flujo de información significaba, entre otras cosas, un ritmo de crecimiento tecnológico enormemente acelerado. Lo que no se podía descifrar en un mundo fue ayudado por otro, y cualquier nuevo desarrollo se dio a conocer rápidamente a todos en un reino que abarcaba siglos de luz. No es sorprendente que los niveles de vida se elevaran a niveles previamente inimaginables. Si bien esto no significaba exactamente una utopía galáctica, era seguro decir que la gente de la galaxia colonizada vivía vidas en las que trabajar, tanto física como mentalmente, era puramente obligatorio. Gracias a la riqueza de los cielos y al trabajo de las máquinas, cada persona tuvo acceso a una riqueza material y cultural mayor que la de algunas naciones de hoy. Durante todo este desarrollo, se observó un fenómeno curioso. Si bien la vida extraterrestre abundaba en las estrellas, nadie había encontrado signos de verdadera inteligencia. Algunos atribuyeron esto a una rareza general, mientras que otros llegaron hasta la influencia divina, resucitando la religión. Independientemente de la teorización, una pregunta quedó verdadera y completamente sin respuesta. ¿Qué pasaría realmente si la humanidad alguna vez se encontrara con sus iguales o superiores en el espacio? Una alerta temprana. Durante esos tiempos, un pequeño descubrimiento de inmensas implicaciones advirtió a la humanidad que tal vez no estaría sola. En un mundo recién colonizado, los ingenieros se habían topado con los restos de una criatura desconcertante, considerada así porque tenía todas las características de los animales terrestres de un planeta alienígena. Justificadamente llamado Pandarabis pandora, el colosal fósil pertenecía a una criatura parecida a un pájaro con enormes garras. Investigaciones posteriores determinaron que era un ptericinosaurio altamente derivado de un linaje de dinosaurios herbívoros que se extinguieron hace millones de años en la Tierra.
Mientras que todos los demás animales terrestres grandes de ese mundo de la colonia tenían 3 extremidades, un sistema esquelético a base de cobre y músculos operados hidrostáticamente, Banderavis era un vertebrado terrestre típico con huesos ricos en calcio y 4 extremidades. Encontrarlo allí era tan improbable como encontrar una criatura alienígena en los propios sedimentos de la Tierra. Para algunos, fue una prueba irrefutable de la creación divina. El resurgimiento religioso, alimentado al principio por la aparente soledad de la humanidad en el universo, se intensificó aún más. Otros lo vieron de otra manera. Banderavis había mostrado a los humanos que esas entidades, lo suficientemente poderosos como para visitar la Tierra, tomar animales de allí y adaptarlos a un mundo extraño, estaban libres por la galaxia. Teniendo en cuenta el rango de tiempo del fósil en sí, los seres misteriosos eran milenios más viejos que la humanidad cuando eran capaces de tales cosas. La advertencia fue clara. No se sabía qué pasaría si la humanidad se encontrara repentinamente con esta civilización. Obviamente, se prefería e incluso se esperaba un contacto benévolo, pero valía la pena estar preparado. Silenciosamente, la humanidad una vez más comenzó a construir y almacenar armas, esta vez de potencia interplanetaria. Había dispositivos terribles, capaces de convertir estrellas en novas y destruir sistemas solares enteros. Lamentablemente, incluso estos preparativos resultarían ineficaces en su momento. Los Q. El primer contacto estaba destinado a suceder. La galaxia, y mucho menos el universo, era simplemente demasiado grande para que una especie singular desarrollara inteligencia. Cualquier retraso en el contacto solo significaba un aumento del eventual choque cultural. En el caso de la humanidad, ese choque cultural significó la completa extinción de la humanidad tal como se conocía. Con casi 1.000 millones de años, las especies exóticas conocidas como los Q eran nómadas galácticos que viajaban de un brazo en espiral a otro en migraciones que abarcaban una era. Durante sus viajes se mejoraron y cambiaron constantemente hasta convertirse en maestros de la manipulación genética y nanotecnología. Con esta capacidad de controlar el mundo material, asumieron una misión religiosa autoimpuesta de rehacer el universo como mejor les pareciera. Poderosos como dioses, los Q se veían a sí mismos como heraldos divinos del futuro. Este dogma tenía sus raíces en lo que había sido un intento benévolo de proteger a la raza de su propio poder. Sin embargo, la obediencia ciega e incondicional había convertido a los Q en monstruos. Para ellos, la humanidad, con todas sus glorias relativas, no era más que un sujeto transmutable. En menos de 1000 años, todos los mundos humanos fueron destruidos, despoblados o incluso peor, cambiadas. A pesar del ferviente rearme, las colonias no pudieron lograr nada contra sus enemigos de 1.000 millones de años, salvo algunos destellos de resistencia efímera. La humanidad, una vez regente de las estrellas, ahora estaba extinta. Sin embargo, los humanos no. El hombre extinguido. Los mundos de la humanidad, jardines de terraformados paraísos, parecían extrañamente vacíos para los Q. A menudo no había materias primas disponibles además de las personas, sus ciudades y algunos nichos básicos de la ecología, poblados por animales y plantas de la tierra modificados genéticamente. Esto se debía a que los humanos habían borrado las ecologías alienígenas originales en primer lugar. Ofendidos porque otra raza intentara rehacer el universo, los Q se dispusieron a castigar a estos infieles, usándolos como los materiales de construcción de su visión. Si bien esto llevó a una extinción completa de la sensibilidad humana,
También salvó a la especie al preservar su herencia genética en una miríada de nuevas formas extrañas. Poblado por humanos sustitutos, ahora en todos los aspectos, desde animales salvajes hasta mascotas y herramientas genéticamente modificadas, los Q reinaron de manera suprema durante 40 millones de años en los mundos de nuestra galaxia. Erigieron monumentos de 1 kilómetro de altura y cambiaron las superficies de mundos enteros, aparentemente por capricho. Un día, partieron como habían venido, porque la suya era una búsqueda interminable y no podían detenerse hasta que hubieran barrido todo el cosmos. Detrás de ellos, los Q dejaron 1000 mundos, cada uno lleno de extrañas criaturas y ecologías que alguna vez habían sido humanos. La mayoría de ellos murió justo después de que sus cuidadores se fueran. Otros duraron un poco más para sucumbir a inestabilidades a largo plazo. En unos pocos mundos preciosos, los descendientes lograron sobrevivir. En ellos residía el destino de la especie, ahora dividida y diferenciada más allá del reconocimiento.